lugar. Eh, sí, hace como 2 semanas, después que regresamos del hospital por la situación que había pasado con mi padre, él y yo habíamos seteados acá en mi casa un pequeño espacio para poder hacer grabaciones de algunos temas. Y este tema ya yo lo había grabado. Y todo iba bien hasta que cuando se acabó el tema, el audio no servía para nada. Y interesantemente, esa no era la primera vez que yo predicaba el tema. Ahora yo creo que sería la 4ª vez que predico el tema. Esto es una serie titulada La Plataforma que nosotros venimos presentando acá en nuestra iglesia querida de Betel, en Carolina del Norte. Hemos estado estudiando lo que es la plataforma, los pilares de nuestra fe, los antiguos hitos, lo que es el pueblo adventista, ¿verdad? Llevamos ya casi 8 meses como iglesia y Dios ha bendecido. Empezamos como con un grupo de 21 personas y actualmente ya estamos alcanzando más de 50 miembros. Y Dios ha no solamente fortalecido la obra local, sino que nos ha permitido viajar y poder compartir con otros. Y, en fin, es hermoso lo que Dios está haciendo con su pueblo y cómo Él los está trayendo poco a poco, no por cantidades, sino uno por uno. Así como entraron los animales en el arca de Noé, Dios nos está trayendo a nosotros al arca antitípica de hoy, que tiene que ver con la plataforma. Y por eso es que vamos a compartir con ustedes esta segunda parte. Ya la primera parte había sido compartida por nuestro ministerio, El Clamor de Medianoche, en YouTube. Y bueno, dado a que intenté compartir este video a través del YouTube, porque sé que para muchos le es más fácil conectarse a través del YouTube que Google Meets, simplemente no se me dio esta tarde y literalmente 5 minutos antes de las 7:30 p.m. hora local, tuve que cambiarlo todo para poder compartirlo por acá. Es necesario presentar este tema. Consideramos que hay una inmensa confusión con respecto a la posición que nosotros hemos tomado como ministerio en estudiar los pilares y lo que Dios había entregado en tiempos pasados. Y la razón por la cual para nosotros es importante estudiar lo que Dios ha entregado, lo que es en el principio, ¿verdad?, del pueblo adventista, se encuentra en Deuteronomios capítulo 32, versículo 2. Nosotros hemos estado predicando mucho con respecto a lo que es la lluvia tardía y queremos recibir la lluvia tardía, y estoy totalmente convencido al 100% que todos, tanto los que estamos presentes acá como los que estarán viendo este video por YouTube, quieren la lluvia tardía. Yo no niego eso para nada. No obstante, la Biblia nos cuenta a nosotros, o más bien nos dice ahí en Deuteronomio capítulo 32, versículo 2, lo pueden buscar en sus Biblias, y los invito a que busquen en sus Biblias esta noche porque no todo va a estar en pantalla. Pero en Deuteronomio capítulo 32, versículo 2 dice: goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Si nosotros queremos recibir la lluvia tardía, ¿y qué cosa es lluvia en la Biblia? Es doctrina. O sea, si queremos recibir la doctrina tardía, es necesario recibir primeramente la lluvia temprana. La lluvia temprana es la que nos prepara para nosotros poder recibir la tardía. Así que con estas palabras y con esta introducción a nuestra serie de la plataforma, ¿verdad? Vamos a tener unas palabras de oración para pedir la bendición especial de nuestro Dios y vamos a empezar a estudiar el estudio de esta noche. ¿Está bien? Así que les pido a aquellos que puedan arrodillarse conmigo, que lo hagan, y si no, simplemente que se unan con nosotros. Voy a apagar la cámara un momentico para poder arrodillarme, que estoy un poco apretado acá. Excelente. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar las Sagradas Escrituras en esta noche. Padre, estamos pidiendo que se manifieste tu espíritu en nuestros corazones y en nuestras mentes,
Estamos buscando la claridad bíblica que solamente se encuentra mediante el estudio de tu palabra, dejando las ideas preconcebidas en la puerta de la investigación. Pedimos que se manifieste en este momento tu sabiduría y que nuestros corazones sean hinchados de la bendición que tú nos vas a dar a través de tu palabra. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, como les había dicho, se ha malinterpretado las verdades que son necesarias que sean presentadas y consideramos que es esencial empezar por lo básico. Muchas veces una de las razones por la cual no se puede entender apropiadamente una conversación es porque muchas veces llegamos a esa conversación ya cuando la conversación ha estado en este caso pasando o se ha estado hablando por tiempo y entonces tú llegas a mitad de la conversación sin tener un contexto, sin tener en este caso la esencia que fue lo que empezó la conversación y muchas veces al opinar se comete un gran error porque pensamos que se está queriendo decir algo, se está tratando de aprender algo y es todo completamente al revés a lo que sería en este caso el origen de la conversación. Entonces, vamos nosotros a estudiar, ¿ok? Esta segunda parte de la plataforma. En la primera parte del estudio de la plataforma habíamos hablado que la palabra de Dios, ¿ok? La palabra de Dios es la plataforma. Y sabemos que esa piedra angular donde nosotros podemos estar firmemente parados es Cristo Jesús. ¿Y quién puso nuestro fundamento? ¿Quién fue quien entregó en este caso la plataformación? La Biblia desde el Antiguo Testamento nos muestra a nosotros que el Padre puso nuestro cimiento, nuestro fundamento, que es Cristo Jesús. Él escogió a su Hijo para que fuera esa roca firme donde nosotros debemos de edificar para que cuando llegue la tormenta poder estar bien anclados y simplemente no ser llevados por el viento. Y es interesante. Voy a poner mi Biblia ahora hacia un lado, pero después la vamos a usar. Es interesante, hermanos, que cuando se habla de crisis en la Biblia se habla de tormenta. Y cuando se habla de apostasía, se habla de vientos de doctrinas. ¿Qué conexión, verdad? Sí, ¿qué cosa trae una tormenta? Trae viento. ¿Qué es lo que trae la apostasía? Trae prueba. ¿Y cómo es que la trae? A través de vientos de doctrinas de demonios. Entonces, si estamos nosotros bien fundamentados en la palabra, que es las Sagradas Escrituras, que es Cristo Jesús, ¿verdad? El verbo, cuando venga la tormenta, cuando vengan los vientos de doctrinas, nosotros no vamos a ser, en este caso, llevados por la tormenta o arrasados por la tormenta. Por eso es esencial estudiar lo básico. Ahora, nosotros somos adventistas del séptimo día y desgraciadamente algunos creen que lo que nos hace a nosotros adventistas del séptimo día son dos cosas: guardar el sábado, el séptimo día, el sábado, y creer en el advenimiento, en la segunda venida de Cristo Jesús. Es cierto que creemos en el sábado, que es un pilar de nuestra fe, y creemos en la segunda venida, pero eso no lo es todo, ¿verdad? Si nosotros analizamos nuestro nombre representa características del pueblo de Dios. Y el creer en el sábado no es solamente decir que crees en los 10 mandamientos. Declara que tú crees en la vigencia del santuario. Declara que tú crees en la vigencia de la palabra de Dios. Declara que tú crees en la vigencia de los 10 mandamientos. Es más, la misma sierva del Señor expresa que si rompes uno, rompes todos los mandamientos. No puedes solamente seleccionar algunos y dejar afuera otros. O sea, todo es un paquete. El declarar que creemos en la segunda venida de Cristo no solamente representa de que Cristo va a venir por segunda vez y nosotros creemos en esto. La mayoría de las iglesias creen en un estilo o en un aspecto de la segunda venida. ¿Qué significa ser adventistas del séptimo día? Hay ciertas cosas esenciales y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Primeramente, hablando de la segunda venida, ¿cómo fue que el advenimiento llegó a ser parte de nuestra característica de pueblo que somos? Y esto es lo que pasa.
que muchos de nosotros, y estoy hablando directamente por mi persona, no estoy aquí acusando a nadie, no me creo mejor que nadie, incluso considero que soy uno de los más jóvenes que existe allá afuera, eso significa que tengo menos conocimiento, menos experiencia que la gran mayoría de ustedes, ¿ok? Soy nuevo, yo nací dentro del adventismo, cuarta generación, ¿ok? He sido criado bajo las tradiciones adventistas. Eso es lo que yo conocía hasta recientemente, que no es que estuvo mal lo que me enseñaron, pero quise profundizar. Encontramos la hermosa verdad del Padre y del Hijo que nadie puede negar, que se encuentran claramente en las Escrituras, pero la investigación no se detiene solamente con el tema de la Trinidad. Seríamos hipócritas si nosotros creemos de corazón de que lo único que estaba mal en nuestras vidas era el tema de la deidad. Ser adventistas del séptimo día no es solamente creer en el sábado, creer en el segundo advenimiento. Hay una razón por la cual esto se hace parte de nuestra experiencia, se hace parte de nuestra identidad. Y si no entendemos el contexto de dónde es que aparece esa esencia de hacer tanto énfasis en la segunda venida, pues al decir hoy simplemente, pues yo soy un adventista del séptimo día porque creo en la segunda venida de Cristo Jesús, simplemente nos hace a nosotros pocos, nos hace a nosotros cortos de poder entender lo que es verdaderamente nuestra identidad como pueblo adventista. Todos aquellos que investigan el adventismo y que están buscando sus raíces encontrarán que la razón por la cual para nosotros la segunda venida de Cristo Jesús es tan importante es por la gran crisis que tuvo que enfrentar el movimiento milerita. Todo esto ustedes lo pueden confirmar en un libro que la misma sierva del Señor recomienda que su pueblo estudie y que lea para esta noche, que es el libro del gran segundo el gran movimiento del segundo advenimiento por J.N. Loughborough, John Loughborough. Ella recomienda estudiar este libro. Y después vamos a ver la evidencia de eso, porque sé que algunos se ponen un poco raros con este tema. Pero cuando tú estudias este libro, cuando tú estudias cómo fue que empezó el movimiento milerita, vas a entender que en el tiempo de Guillermo Miller, en el tiempo de cuando empezó a escucharse el mensaje del primer ángel, ojo, esto es parte de nuestra plataforma, La Verdad, y lo declara la sierva del Señor, no se creía en una segunda venida literal, visible y audible. Y si nosotros vamos a Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, una de las primeras cosas que es anunciada a los discípulos es en esencia la característica de la segunda venida de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de su vista. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Cuál fue la respuesta? Este mismo Jesús, esta es la respuesta que dan los ángeles a la pregunta que ellos hicieron. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Cuando el movimiento milerita empieza a predicar que el final de las profecías, y eso fue lo que conllevó a que existieran los gráficos, ¿ok? Estos gráficos era la evidencia que ellos venían estudiando todas las profecías de la Biblia y ellos se dieron cuenta que todas las profecías tenían algo en común. Todas terminaban en el 1844. Esto que tenemos aquí. Y esto que tenemos aquí no es un invento humano. La misma sierva del Señor nos muestra a nosotros que fue el cumplimiento de una profecía dada desde el libro de Habacuc, capítulo 2. Y esto es interesante porque muchos creen que fue el profeta Daniel quien profetizó sobre el pueblo adventista el séptimo día, cuando en realidad fue el profeta Habacuc quien primeramente hizo referencia directa hacia el tiempo del adventismo del séptimo día.
Cuando ellos empiezan a estudiar, los mileritas, todas estas profecías, y ellos empiezan a anunciar que todas las profecías, los 2300 tardes y mañana, todas las tipologías de Cristo Jesús en el santuario, todo conllevaba al año 1800 a primera, 1843, y después se dieron cuenta que el cálculo en realidad llevaba hasta el 1844, el otoño de 1844. La gente no creía que Cristo iba a venir literalmente y creían que los 1000 años era algo espiritual que debía de entenderse espiritualmente, y por ende la Biblia se entendía espiritualmente, y no creían en la literalidad de la segunda venida y del milenio, que nosotros como adventistas creemos que el milenio es después de la segunda venida, son 1000 años literales, y la segunda venida de Cristo Jesús es literal, no solamente espiritual. Que por cierto, cerca del año 1888, para aquellos que no lo sabían, cuando empieza a aparecer la apostasía alfa, que empieza a negarse abiertamente el Espíritu de Cristo, que vino el Minneapolis, donde se rechazó por completo la justificación por la fe, ya habían predicadores dentro del adventismo que estaban espiritualizando de nuevo la segunda venida, declarando que la segunda venida era solamente Cristo venir dentro de nosotros y no literalmente. Por eso es que es importante estudiar nuestra historia para nosotros poder tener el contexto, en este caso, de la conversación de lo que es un adventista el séptimo día. No es justo que nosotros, al llegar 180 años después de que esta conversación empezó, desde 1844, de qué es lo que hace a un adventista el séptimo día, un adventista el séptimo día, ahora nosotros, que no tenemos el contexto de 180 años, estemos dictando las reglas de lo que nos hace a nosotros adventistas el séptimo día. Tenemos que ser respetuosos de los que estaban antes de nosotros. Por eso fue que Dios entregó a su pueblo, y yo lo tengo aquí en forma de un marcador, en este caso, lo que es las reglas de interpretación que nosotros conocemos como las reglas de interpretación de Guillermo Miller. Y estas mismas reglas aparecen en el Conflicto de los Siglos y en varios escritos de la Sierva del Señor, donde Dios declara cómo debemos de interpretar la Biblia. Porque ¿qué es lo que pasa? Todos los cristianos, búscame a uno que me diga que su fundamento no es la palabra de Dios. Todos declaran que su fundamento es la palabra de Dios. Todos declaran que su doctrina es bíblica. Todos declaran que esta es su regla para ellos poder interpretar y para ellos poder creer lo que creen. Pero la pregunta mía, hermano querido y hermana querida, es: ¿quién soy yo para decirte a ti que tu interpretación bíblica es incorrecta? ¿Quién soy yo para pararme en un pedestal y decir que todos ustedes están equivocados al interpretar la Biblia de la manera en que ustedes las interpretan? Si nos fuéramos a dejar a guiar por las interpretaciones humanas, entonces tendríamos diferentes denominaciones. Oh, espera. Tenemos diferentes denominaciones. Incluso tenemos diferentes tipos de adventismos del séptimo día que existen hoy. Tenemos adventistas del séptimo día que son parte de la Conferencia General, que es la iglesia, por así decir, el cuerpo en su mayoría. Están los reformadores, están aquellos que se consideran que son los historicistas, están aquellos que son los que se consideran los berianos, están los davidianos, está la verdad del Padre y el Hijo. Pero qué cosa más interesante, que incluso dentro de cada aspecto del adventismo hay, para colmo, diferentes grupos con diferentes creencias. ¿Por qué? Porque muchos toman la Biblia, muchos toman diferentes libros del Espíritu y Profecía, como el Conflicto de los Siglos, muchos toman los mismos escritos de los pioneros y la interpretan de diferentes maneras. ¿Por qué es que no podemos llegar a un acuerdo? Porque lo más simple que ha sido entregado a nosotros es lo que más ha sido ignorado. Nosotros, como el clamor de medianoche, no nos sentimos con la capacidad para acercarnos a un hermano y decirle: consideramos que tu interpretación bíblica está errada. Y esto es lo que nosotros hemos recibido. Cuando nosotros presentamos lo que creemos leyendo los versículos de la Biblia, las personas nos dicen: no, esa interpretación está errada. Nosotros no decimos esto a los demás. ¿Qué es lo que nosotros creemos que debemos hacer?
¿Cómo fue que el pueblo adventista llegó a crecer en su experiencia? Porque fue aprobado por el testimonio de Jesús. ¿Quién fue quien tuvo que corregir, en este caso, a muchos dentro del movimiento adventista del séptimo día? Dios. Dios es el que corrige. ¿Cómo fue que Dios corrigió a su pueblo? Mediante la manifestación de su Santo Espíritu, mediante la evidencia de la manifestación de su Santo Espíritu. Dios envió a una profeta para mostrar qué era lo correcto y qué era lo incorrecto, porque incluso dentro del movimiento milerita habían diferentes creencias con diferentes tópicos. No obstante, todos ellos llegaron a ciertos acuerdos, al igual que lo hizo el adventismo. Y esa base de acuerdos fue lo que los ayudó a ellos a poder avanzar de luz en luz. La segunda venida es un tema muy, pero muy especial para nosotros como adventistas del séptimo día y lo que fue para el movimiento milerita. ¿Por qué fue tan esencial? Porque la segunda venida, número uno, no se puede tratar como algo secreto, no se puede tratar como algo místico, no se puede tratar como algo metafórico. El mismo Jesús regresa de la misma manera en que él se fue. Y qué interesante que parte de las reglas de Guillermo Miller, o que Dios le dio a Guillermo Miller para interpretar la Biblia, es en esencia no tomar la Biblia metafóricamente. Y qué interesante que para nosotros poder descubrir la gran verdad del Padre y del Hijo fue en esencia aceptar esa gran regla de no tomar la literalidad de la Biblia y convertirla en algo metafórico. ¿Por qué es que se cree en la Trinidad? Porque se ha espiritualizado la Biblia. ¿Y qué cosa es la espiritualización de las escrituras? Tomar las escrituras y darle un significado ajeno a lo que debe ser interpretado. Cuando la Biblia dice de que Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Hijo de Dios y lo es literal. Cuando la Biblia dice que Jesús va a regresar y es literal. Cuando la Biblia dice que el cuarto mandamiento, cuando el cuarto mandamiento en la Biblia declara que el séptimo día es el sábado de Dios, esto es literal. No es de que tú tomas un séptimo día en la semana, que si es el lunes, que si es el domingo, y tú lo dedicas al Señor Jehová. No, el cuarto mandamiento declara que el séptimo día de la semana es el sábado. Eso es literal. Y es interesante que la plataforma de los adventistas del séptimo día es prácticamente tomar las Sagradas Escrituras y tomarla literal con respecto a los símbolos y a las diferentes, vamos a decirle, tipologías que se pueden encontrar en las Escrituras. Obviamente hay reglas. Los símbolos nos conllevan a nosotros a buscar el significado del símbolo, pero como veremos más adelante, nos conlleva a entenderlo de una manera literal. Las profecías, todas se cumplieron literal. Y aunque hay aplicaciones, o en este caso, lecciones espirituales para nosotros aprender, nada de esto niega la literalidad de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es otra verdad que nosotros tomamos como literal? Que nosotros no la espiritualizamos como hacen otras denominaciones. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7, que es el mensaje del primer ángel. Por aquí fue donde comenzó a levantarse la plataforma, la verdad, en el tiempo de Guillermo Miller. Claramente nos muestra a nosotros, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué cosa? El evangelio eterno. ¿Es el evangelio eterno algo espiritual o algo literal? Es literal. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Es esta una orden espiritual o literal? Es literal. Diciendo a gran voz, temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Todo lo que es parte de esta plataforma son verdades esenciales y literales. ¿Y qué nosotros encontramos en el mensaje del primer ángel? Si nos ponemos a estudiar la justificación por la fe, y no es mi interpretación, es lo que Dios le reveló a la sierva del Señor, a su sierva, Ellen G. White. El sábado, la ley de Dios, se encuentra el juicio, el santuario, se encuentra la crisis final entre lo que será la adoración del Dios verdadero y en este caso el Dios falso.
Este es el texto que define prácticamente la misión del adventismo del séptimo día. No somos simplemente predicadores del evangelio. No somos simplemente predicadores de las buenas nuevas, de que Cristo murió por ti en la cruz y que Él resucitó y Él te ama. O sea, eso no es solamente lo que nosotros estamos llamados a predicar. Nosotros somos predicadores del evangelio en la hora del juicio. Eso es un gran contexto para lo que nosotros tenemos que entender. No es lo mismo el evangelio fuera de la hora del juicio a que el evangelio dentro de la hora del juicio. La fe y el juicio, hermanos, no son enemigos, son compañeros. Y nosotros estamos llamados a traer frente a los ojos de las personas que estamos viviendo en el día antitípico del Yom Kippur, que en este caso sería el día de la expiación. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué en 1844 es tan importante? ¿Por qué es que hay estos dos gráficos y que el del 1850 específicamente Dios le dio una visión a la hermana White? ¿Por qué es que son tan esenciales? ¿Por qué es que todas las profecías están acá? ¿Por qué es que todas las fechas están acá? Y tenemos las explicaciones de lo que es día por año y los 7 tiempos, etcétera, etcétera. ¿Por qué todo eso está aquí, hermanos? Porque si el pueblo no sabe que está viviendo en el día antitípico del juicio, el pueblo no va entonces a vivir de acuerdo a la luz que Dios está dando. Cristo está por terminar su obra en el lugar santísimo. ¿Estás tú listo para cuando Él salga y Él declare que es justo, siga siendo justo? El que es injusto, siga siendo justo. El que es santo, siga santificándose. Y el que no es santo, que siga en su vida sucia e imprudente. Dios levantó al pueblo con una misión. Pero una vez más, si no tenemos el contexto de cómo fue que el adventismo empezó, ahora 180 años después, nosotros no vamos a entender la importancia del mensaje del primer ángel. Miren ustedes este siguiente aspecto de lo que es ser adventista el séptimo día. Y tú dirás, oh sí, nosotros creemos en el sábado como señal, ¿verdad? Como un signo del Creador. Éxodo 28 al 11, 8 al 11 es prácticamente un versículo que muchos adventistas conocen de memoria. Y si ustedes estudian el sábado en la Biblia, ustedes verán que el sábado no es espiritual. Número uno, no se toma como una reliquia judía, con una enseñanza espiritual. Es un sello de la creación de Dios que muestra que Dios es el creador. Y los adventistas el séptimo día nos definimos por a quién adoramos y cuándo lo adoramos. Porque hay muchos que guardan el sábado, pero no están adorando al verdadero Dios en ese sábado, en el séptimo día. Y esto es importante porque el sábado es una de las últimas crisis que vamos a tener que enfrentar como pueblo, porque va a ser la prueba final. El sábado viene junto a algo más, los mandamientos y la fe de Jesús. Recuerden que el sábado es importante para nosotros los adventistas del séptimo día, pero los 10 mandamientos es la esencia de la doctrina del sábado. El sábado no es algo que se para solo flotante. En Apocalipsis 14:12 nosotros encontramos que dice la palabra de Dios, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y fíjense que aquí se añade algo más aparte de los mandamientos y es la fe de Jesús. Y la misma Biblia nos dice a nosotros que la fe de Jesús es el espíritu de la profecía. No hay otra definición de acuerdo a las escrituras para lo que es la fe de Jesús. Pero es interesante que la palabra paciencia representa la palabra experiencia. Cuando hablamos de experiencia no es de solamente conocimiento, sino de cosas que se han ido experimentando, cosas que se han ido sintiendo, cosas que se han ido viviendo. Esta es la vida de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y qué quiere decir esto para nosotros como adventistas del séptimo día, el sábado, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Bueno, en primera, los mandamientos de Dios no son solamente el decálogo que se encuentra en Éxodo capítulo 20. Los mandamientos de Dios están por todas las escrituras y son más de 10. Pero sabemos que se
en este decálogo, en estas 10 leyes, se reúne todas las escrituras y se ve toda la explicación de la palabra de Dios. Esta paciencia de los santos también incluye este testimonio de Jesús que muchos hoy en día dicen creer en él o creer en ellos, porque son varios testimonios es más de uno, dicen que creen en ellos, pero es como que hay diferentes niveles de inspiración divina. Es como si Pablo fuera más importante que los patriarcas y los profetas. Es como si la hermana White, porque no está en la Biblia, no recibió la misma cantidad de luz o más luz como hicieron los discípulos en comparación a los patriarcas y los profetas. Parece que como pueblo se nos olvida que Dios levanta a hombres, les entrega verdades y él va aumentando la luz con respecto a esas verdades. Por algo es que el libro de Daniel fue el libro sellado y el libro del Apocalipsis, que es la revelación, fue entregado. Y en el 1798, cuando se terminó la profecía de los 1260 días, entonces el libro de Daniel ahora queda abierto, porque era tiempo de que Dios ahora diera más luz con respecto a las profecías que se encontraban en el libro de Daniel y Apocalipsis. La paciencia de los santos y la experiencia del pueblo que Dios llamó a levantar el adventismo pasó al descanso bajo el cumplimiento de Apocalipsis 14:12. ¿Cómo nosotros vamos a considerarnos que somos parte del equipo de los adventistas del séptimo día, mientras que los que jugaron el primer inning, el segundo inning, hasta el sexto inning, y ya cuando faltaban 2 innings, simplemente sus cuerpos no dieron más y pasaron al descanso, y ahora nosotros salimos los últimos 2 innings y nosotros empezamos a decir, bueno, estos últimos 6 que tuvieron acá no lo hicieron bien, ellos no jugaron bien, ellos no sabían lo que estaban haciendo, ellos no se guiaban completamente por la Biblia, el fundamento de ellos era algo más aparte de la Biblia. ¿Es justo que nosotros miremos hacia el pasado y critiquemos a los del pasado? ¿Es eso ser parte del pueblo remanente o es acaso una gota de la experiencia de la Odisea, que se cree que lo tiene todo y que no necesita nada? ¿O es que acaso la regla de que los hijos cuando son jóvenes y están en los años en inglés le decimos sus años teenagers, ¿verdad? Cuando son adolescentes, ellos no quieren escuchar a papá y a mamá porque ellos creen que saben más que papá y a mamá. Y parece ser que esa regla solamente se aplica a la crianza de nuestros hijos, no se aplica a nuestra experiencia como pueblo. ¿Voy yo a saber más que papá y mamá cuando ellos me están criando y me están guiando por el camino? ¿Vamos a nosotros saber más que el pueblo que Dios levantó para levantar el adventismo del séptimo día, por el cual hoy nosotros tenemos ese privilegio de heredar esa fe y esa experiencia? ¿Será que nosotros merecemos esa herencia? ¿Será que nosotros merecemos ese apellido? ¿Será que nosotros merecemos esa identidad? Adventistas del séptimo día. Hermanos, el adventismo del séptimo día no se trata de fe en lugar de obediencia, sino de una fe que produjo o que produce obediencia. Todos los que fueron llamados adventistas del séptimo día y vivieron de acuerdo a la luz del mensaje del tercer ángel fueron obedientes a la palabra de Dios. Recuerden que la hermana White en el Conflicto de los Siglos dice que aquellos que hayan ido al descanso proclamando el mensaje del tercer ángel van a ser parte de la resurrección especial. ¿El hecho de que Dios usó a los adventistas del séptimo día los hace infalibles? No. ¿La hermana White fue infalible? No. ¿Pero fue Pablo y Pedro infalibles? No. ¿Y fueron los profetas y los patriarcas infalibles? No. Ningún hombre en esta vida, en este mundo, es considerado infalible
Solamente un solo hombre es considerado infalible, perfecto en todos sus caminos, sin ninguna mancha de pecado, sin ninguna mancha de error, porque fue intocable. Y su nombre es Cristo Jesús. Pero el hecho de que un hombre o una mujer cometieron errores como el rey David, no quiere decir que ahora Dios no los usó y que Dios no habló a través de ellos. El hecho de que hombres como Pablo se peleó con Pedro y después Pedro se peleó con Pablo, y el hecho de que tuvieron sus encontronazos por el carácter que los dos tenían, no quiere decir que ahora no debemos de estudiar los escritos del Nuevo Testamento. El hecho de que Pedro abandonó a Cristo en su hora más horrible, no quiere decir de que Pedro ahora es un cobarde. Todos nosotros hemos cometido pecados de alguna manera u otra, igual que lo hicieron los reformadores, igual que lo hicieron los pioneros, pero verdaderamente vamos a usar la tarjeta de que no eran infalibles, por ende no podemos estudiar sus escritos, no podemos escuchar lo que Dios habló a través de ellos. O se nos olvida que de la misma manera en que Dios está usando a hombres hoy, a los ministerios independientes, a presentar la verdad con el mismo espíritu, fue con aquello que lo hizo en el pasado. ¿Qué otra verdad es esencial para nosotros como pueblo adventista? ¿Qué fue lo que falló en el movimiento milerita? Y qué interesante que aunque se les entregaron sus reglas, qué ironía, fallaron en el santuario. ¿Por qué fue que ellos creían que la segunda venida era en el 1844 y no se dieron cuenta de que Cristo iba a pasar al lugar santísimo? Porque no tomaron la misma medicina que Dios les entregó a ellos. Ellos no se la tomaron con respecto al tema del santuario. Espiritualizaron el santuario. Creían que el santuario era la tierra, sin pensar aquello que es literal en el cielo, por el cual se hizo una copia en la tierra. ¡Qué ironía! ¿Y será que hoy como adventistas del séptimo día decimos creer en el adventismo del séptimo día y que nosotros somos adventistas del séptimo día y no nos vamos a cansar de decir ese nombre 1000 y 4000 veces, y no obstante fallar como falló el movimiento milerita, que en algún aspecto de las escrituras nosotros fallamos en nuestra interpretación o que no tomamos simplemente algo tan simple como las reglas de cómo interpretar la Biblia que Dios mostró, que Dios entregó a su pueblo? No fuéramos nada si el pueblo hoy no tuviera estas reglas. Por eso es que hoy en día existen varios adventismos del séptimo día. Noten ustedes, hermanos, que entre 1844 y 1890 no habían varios grupos adventistas del séptimo día. Esto empezó a venir cuando el pueblo empezó a alejarse de las esencias del adventismo. Y eso es algo que nosotros ahora nos hemos estado empezar a dar cuenta porque hemos empezado a investigar, dejando las ideas preconcebidas en la puerta de la investigación. Por eso es que hoy en día hay tantos adventistas del séptimo día de diferentes temas y de diferentes creencias y diferentes doctrinas. Pero cuando verdaderamente Dios levantó al movimiento, solamente había un solo movimiento, con una sola doctrina. ¿Que tuvieron diferencias? Sí, tuvieron diferencias, pero las diferencias que tuvieron no se comparan nada a las diferencias que existen hoy en día. El santuario, hermanos, es esencia para nuestra fe como adventistas del séptimo día. Hebreos 8, 1 al 2 nos habla a nosotros las verdades que prácticamente el adventismo se sostiene en ellas, y si tú quitas Hebreos 8, 1 al 2, se derrumba por completo lo que es el adventismo. La creencia de un santuario celestial real, literal y presente es algo que no puede ser ignorado. Cristo no está inactivo en el cielo. Él está activamente ministrando ahora mismo por ti y por mí. Somos los únicos que creemos y predicamos el juicio investigador, de acuerdo a como lo muestra Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. Ningún otro grupo, denominación, porque la mayoría de los grupos adventistas sí creen en el santuario literal. Pero o sea, ninguna otra denominación o iglesia predica la administración de Cristo literal en el santuario. Este juicio, hermanos, no es futuro. Como adventistas del séptimo día, nosotros no creemos que el juicio es en el futuro. Nosotros creemos que precede al establecimiento del reino de Cristo. Y si Cristo está por establecer su reino, quiere decir de que estamos en el juicio. Y los adventistas
que creen esto proclaman un juicio previo a la segunda venida de Cristo y no un juicio posterior. ¿Qué significa el día de la expiación? Porque para aquellos que han tenido la experiencia de compartir con personas no adventistas, ellos no saben lo que es el juicio investigador, ellos no entienden ese lenguaje del santuario. Levíticos 16, 24 al 28 te puede ayudar a explicar el tipo y entonces mostrar a Cristo como el antitipo. ¿Qué quiere decir el tipo? Bueno, la hermana White declara que el Antiguo Testamento es el evangelio en símbolos. Todo lo que está en el Antiguo Testamento son símbolos que nos conllevan a nosotros al Nuevo Testamento, que es la esencia del evangelio. O sea, es el cumplimiento del evangelio. Nosotros no estamos viviendo en el tiempo de los símbolos, no estamos viviendo en el tiempo de, en este caso, lo que Dios quería enseñar espiritualmente al pueblo. Estamos viviendo en el cumplimiento de lo que fue predicho. Y ahí en Levítico 16 nos muestra a nosotros que el sumo sacerdote, vestido con otras vestiduras, no eran las vestiduras comunes, procedió a purificar el atrio, y del atrio al lugar santo, y del lugar santo al lugar santísimo. Y al final del día de la expiación, no quedaba nada de pecado, salvo solamente las cenizas. Nosotros como pueblo adventista creemos de que el pueblo tiene que ser santificado para que cuando Cristo salga del lugar santísimo dentro de su pueblo, dentro de lo que son suyos, solamente quede cenizas en ese corazón y en esa mente del pecado que alguna vez llegó a existir. Nada más. Esto es en esencia la justificación por la fe. Es Cristo hacer una obra no solamente en el santuario, literal en el cielo, sino en el santuario terrenal por el cual tú y yo somos dueños, que es nuestro cuerpo, donde habita y medita, ¿qué cosa? El Espíritu del Señor. Y si nosotros no somos santificados de acuerdo a la palabra de Dios, al final del día de la expiación se va a encontrar pecado en nuestros corazones, pecado en nuestras mentes. No va a haber señal de que el pecado fue consumido por el fuego purificador de Dios y estaremos en problemas. Tenemos que ser purificados. Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3 nos muestra a nosotros que cuando se complete el día antitípico de la expiación, no quedará más que cenizas de los pecados y de los pecadores. Esto es cosas esenciales que nos hacen a nosotros adventistas del séptimo día. No es solamente el sábado, no es solamente la segunda venida de Cristo Jesús. Y si nosotros no sabemos defender estos puntos, ¿cómo podemos nosotros llamarnos adventistas del séptimo día? Romanos 1:17. Las palabras tan famosas que el apóstol Pablo citó del Antiguo Testamento. Las palabras tan famosas que Martín Lutero escuchó cuando fue a Italia y estuvo en Roma y vio el engaño y la basura que habían hecho todos los que eran parte del sistema papal con respecto a las grandes verdades del amor y el perdón y la misericordia y la gracia y el juicio de Dios. Y él claramente escuchó la voz de Dios: el justo vivirá por la fe. ¿Y quién me va a decir a mí que porque Martín Lutero no era infalible, Dios no lo usó? Estamos caminando y respirando el aire que nosotros respiramos y caminamos en la tierra que nosotros caminamos con la libertad de expresión que tenemos gracias a una reforma que hombres como Martín Lutero, y antes de Martín Lutero John Wycliffe, y tenemos después a John Hus, y tenemos a Zwinglio, y tenemos a muchos más que entregaron sus vidas por la reforma. Es gracias a esa valentía de estos hombres de levantar en alto la palabra de Dios antes de las interpretaciones de los hombres. Y es interesante porque el papado hacía interpretaciones de la palabra, de la Biblia. Pero los reformadores no se conformaban con las interpretaciones de los hombres. ¿Qué abrían? Leían aquí y decían: esto significa esto, espiritualizando las escrituras. Y aunque los reformadores no recibieron toda la luz y
El gran problema de la reforma fue que pararon de reformarse, pero eso no se refiere a Martín Lutero. Martín Lutero estuvo toda su vida en una reforma. John Wycliffe estuvo toda su vida en una reforma. John Hus toda su vida en una reforma. Los reformadores que empezaron la reforma estuvieron toda su vida en una reforma, pero los que vinieron después vinieron con ese espíritu de nosotros estamos bien, ya hemos recibido la luz, la entendemos mejor que nuestros antepasados, nos quedamos tranquilos. La Odisea, palabras de adolescentes necios, sin la experiencia y el conocimiento que han adquirido sus padres. El hecho de que los reformadores no recibieron toda la luz no quiere decir que no tienen grandes lecciones que todavía enseñarnos. El hecho de que como joven uno pueda tener más conocimientos y uno es más elocuente porque papá y mamá se sacrificaron y yo pude obtener ahora unos estudios y pude avanzar en unos estudios que me llegaron a ser un profesional y papá y mamá no saben leer ni siquiera un panfleto. Eso no quiere decir que papá y mamá todavía no tienen lecciones grandes que enseñarme como profesional y hasta de 40 y 50 años. La humildad es esencial para el reino de los cielos porque Cristo no vino a hablarle a los que se sabían y se conocían todas las escrituras y las leyes. Cristo vino a hablarle a los simples y a los sencillos, a aquellos que estaban dispuestos a escuchar y no a hablar. Hermanos, hay una gran responsabilidad al pararse detrás de una cámara y compartir palabra de Dios. Porque el primero que va a ser corregido no va a ser usted, va a ser su servidor. Ese es el primero que va a ser corregido. No se crean ustedes que porque uno sale a predicar verdades, ya uno se cree que es mejor. Uno tiene que humillarse. Uno tiene que muchas veces echarse para atrás y decir, estuve en un error. Lo hicimos con la Trinidad. O vamos a ser hipócritas si nos quedamos con la Trinidad y no avanzamos más. El justo vive por la fe. No porque tiene experiencia, no porque tiene conocimiento, no porque tiene una buena herencia, no porque ha recibido todo lo que ha recibido. Dice la palabra de Dios que el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Si no hay fe, si no se tiene fe, si no hay confianza en Dios, no hay avance de la verdad. ¿Qué cosa es un adventista del séptimo día? Como adventista del séptimo día, no había escuchado Habacuc capítulo 2 ser explicado. Y sí hubieron personas que se acercaron y quisieron guiarme de vista a estos versículos, pero en el momento simplemente no lo podía ver. No era el momento. Pero para colmo, la actitud de muchos no fue la correcta. Y cuando nosotros empezamos a estudiar y empezamos a ver ciertas cosas, el primero que tomó el teléfono y llamó a ciertos hermanos y les declaró, discúlpame, tenías razón y ahora lo veo, es su servidor. Porque el reconocer los errores no te hace pequeño, te encamina a la salvación. ¿Y qué significa ser adventista el séptimo día? Es el espíritu de ser corregido. El pueblo que más corrección ha recibido a lo largo de toda la historia, empezando desde Adán y Eva, es el pueblo adventista del séptimo día. Es el que más corrección ha tenido que recibir y ha ido de corrección en corrección hasta llegar al fundamento. Y del fundamento ahora empieza a ser corregido en temas que diríamos que pasan de ser primera plana ahora segundo plano y empiezan a ser corregidos en los segundo planos y después en el tercer plano y después en el cuarto plano y va de corrección en corrección porque vamos de perfección en perfección. ¿Y qué significa ir de perfección en perfección? Ir corrigiendo nuestros errores, nuestros pensamientos, nuestras ideas preconcebidas e ir reemplazándolas con la palabra de Dios a la manera en que Dios manda. Y me fascina Habacuc capítulo 2, porque Habacuc estaba profetizando de ti y de mí, de los adventistas del séptimo día, de los pioneros del adventismo del séptimo día, del pueblo milerita. Dice Habacuc capítulo 2, versículo 1,
sobre mi guarda estaré. ¿Qué cosa quiere decir sobre mi guarda estaré? La sierva del Señor dice que los adventistas del séptimo día han sido puestos en una posición especial. Nosotros somos vigilantes, somos atalayas. Eso es estar en tu guarda. Sigue diciendo el versículo, y sobre la fortaleza estaré firme. ¿Qué quiere decir ese versículo? La sierva del Señor dice que el pueblo de Dios es un ejército organizado, que avanza organizadamente, pero que está firmemente fundamentado en la palabra, en la piedra angular, Cristo Jesús. Eso es Habacuc 2:1 y ni siquiera hemos terminado el versículo. Y dice, y velaré para ver qué me dirá. Ese guarda, ese atalaya, ese adventista del séptimo día, que es un guerrero que está parado en la roca firme, que es Cristo Jesús, que es la palabra de Dios, está velando para ver qué es lo que Dios va a decir. Eso representa el espíritu de servidumbre hacia el Dios Altísimo, el ser siervo del Dios Altísimo. ¿Y para qué está listo el adventista a escuchar qué es lo que Dios manda? Dice el versículo, ¿y qué habré de responder cuando yo sea qué cosa? Reprendido. Eso es una gran esencia del adventismo del séptimo día, la humildad. El espíritu de corrección, hermanos, es esencial para ser un adventista del séptimo día. ¿Qué dice el versículo 2? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Que nos muestra a nosotros el versículo 2, la constancia para predicar los gráficos de 1843, 1850, la visión puesta en tablas. Aquí están, miren. Y ustedes saben que es interesante. La palabra inglés table quiere decir diagrama, no mesa simplemente para tú sentarte y comer. Esto es un table. Y ustedes saben que es más interesante. La hermana White dice que esto es el cumplimiento de Habacuc capítulo 2, versículo 2. Y ustedes saben que es más interesante que todos estos detalles. Muchos adventistas no creen en ellos. No creen en ellos porque contradice sus pensamientos. Hermanos, yo les voy a compartir una cita más adelante que va a explicar por qué es que hay adventistas que no creen lo que ha sido revelado. Versículo número 3. Aunque la visión tardara por un tiempo, profecía, eso es lo que es la profecía, se profetiza algo y hay que esperar un tiempo, dice, mas al fin hablará y no mentirá. Hay algunos que dicen que esto es mentira, que aquí hay mentiras, que aquí hay errores. La Biblia me dice a mí que no hay errores. Y ustedes saben que es interesante que este tiempo de visión, donde se han entregado profecías que se han tardado, como por ejemplo el cumplimiento, el segundo advenimiento, que es algo que la hermana White tuvo visiones y fue en algo que ella expandió un montón. Prácticamente este versículo 3 hace referencia al espíritu de la profecía. Y la Biblia dice que aunque se tardare, o sea que hay un tiempo de espera, dice la Biblia, espéralo, que sin duda vendrá y no tardará. Todos ellos creían que Cristo venía para el 1844. Todos ellos creían que Cristo venía para 1844, pero cuando Cristo no vino, esos 50 que se quedaron ahí confundidos pensando, ¿qué fue lo que sucedió? Habacuc capítulo 2, versículo 3. La visión tardará aún por un tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Solo que ha sido revelado no es mentira. Y aunque se tardara, dice, espéralo, que sin duda vendrá y no tardará. Y ahí es donde nace el adventismo del séptimo día, continuando las verdades que Dios entregó, siguiendo Apocalipsis capítulo 10. Se acabará la profecía, pero tendrás que profetizar de nuevo. ¿De nuevo qué vas a profetizar? ¿Cosas nuevas? No, lo que una vez fue profetizado. Porque dice que aunque no se tardare, espéralo, que sin duda vendrá y no tardará. Y algunos dicen, pues Dios se ha tardado. No, hermano querido, Dios no se ha tardado. Cristo no se ha tardado en su obra en el santuario. Cristo está haciendo la obra que Él tiene que hacer para que tú y
para que tú y yo estemos listos para ser llevados al cielo. No es que Cristo sea atrasado, es que tú y yo estamos atrasados. ¿Qué dice el versículo 4? He aquí su alma envanecida no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. El mensaje de la justificación por la fe. ¿Qué fue lo que estaba citando Pablo en Romanos, en Efesios, en Gálatas? Habacuc, capítulo 2. Yo leí de un libro de uno de los teólogos modernos, 1890 más o menos, perdón, 1980, 1990, donde estaba citando al que fue presidente de la Conferencia General en el tiempo de Minneapolis, Olson, donde él declaró, años después de la apostasía en 1888, que la razón por la cual Cristo no vino fue porque se rechazó el mensaje de la justificación por la fe y que ese mensaje había sido altamente rechazado por los pioneros adventistas, los que empezaron la obra. ¿Cómo es posible que los pioneros adventistas eran considerados el pueblo santo de Dios, que Dios los llamó a levantar el adventismo, si no tenían uno de los pilares esenciales del adventismo, que es la justificación por la fe? Parece que a muchos se les olvida que cuando la hermana White escuchó por primera vez a Jones y a Wagner predicar, ella dice que cada fibra de su cuerpo, ella sintió cada fibra de su cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que estaban hablando esos hombres era en esencia conversaciones que ella había estado teniendo en privado con su esposo 7 años antes de él pasar al descanso. Es mi convicción que la justificación por la fe siempre estuvo presente dentro del adventismo el séptimo día. Y antes de James White morir, él lo compartió con la hermana White. Y aunque se paró de predicar por un tiempo, 7 años después, Dios lo envió en toda su plenitud para nosotros escucharlo. Pero nos unimos al coro moderno. Oh, los pioneros. Ellos estaban equivocados. ¿Cuál es la experiencia aprobada? Conflicto de los siglos, página 320, párrafo 2 dice: con gran interés estudió los libros de Daniel y Apocalipsis, hablando de Guillermo Miller, la sierva del Señor, aplicando los mismos principios de interpretación que en las demás escrituras, y descubrió para su gran alegría que los símbolos proféticos podían comprenderse. Vio que las profecías, en la medida que se habían cumplido literalmente, que todas las diversas figuras, metáforas, parábolas, similitudes o tipología, etcétera, se explicaban en su contexto inmediato, queriendo decir que en el contexto del versículo se explica, ¿ok? O bien los términos en que se expresaban se definían en otras escrituras y que una vez explicados debían entenderse literalmente. Esa es la experiencia aprobada. Conflicto de los siglos no es cualquier libro. Muchos hoy en día no conocen los pilares de nuestra fe. Yo, investigando al principio, encontré un montón de estudios. Es más, todos los que yo encontré en el internet. Los 7 pilares del adventismo el séptimo día. El santuario, la inmortalidad, la no inmortalidad del alma y especialmente los impíos, la ley de Dios, incluyendo el sábado, la fe de Jesús, que es la justificación por la fe, el mensaje de los 3 ángeles. Dice ella, la personalidad o las personalidades de Dios y de Cristo. El testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Eso eran los 7 que yo encontraba por todas partes. Si eso es lo único que yo encuentro, obviamente es lo único que yo puedo creer, porque es que hay evidencia para esos 7 pilares. Pero no fue hasta que un hermano se me acercó y me dijo, no son 7 pilares. Y yo dije, ¿cómo que no? 7 es el número perfecto, tiene que ser 7, es lo más lógico, lo más esencial en la vida. Y él me dice, no, ¿cuáles son los 7? Y yo le di estos 7, de memoria se los dije. Y él me dice, ¿y el bautismo? Yo le dije, ¿el bautismo? Bueno, el bautismo es importante, es una creencia, pero no es un pilar. Me dice, ¿tú le crees a lo que dice la sierva del Señor? Y yo, sí. Ella dice que es un pilar monumental. ¿Eh?
Un pilar monumental. No es un pilar, es un pilar monumental. Y también la cena del Señor. ¿Qué? La cena del Señor. Si prácticamente nadie predica la cena del Señor. La cena del Señor se practica, pero nadie enseña nada. Y ella dice que son pilares monumentales. Pero hoy en día casi nadie los menciona. Casi nadie los cuenta. Que es interesante que cuando yo empiezo a buscar el bautismo como pilar monumental, empiezan a aparecer los estudios que defienden que el bautismo es un pilar monumental. Qué astuto Satanás. Existiendo la evidencia, me la esconde, dándome una verdad a medias. Y eso es en esencia lo que nosotros hemos notado. Pero esto me ha ayudado a realizar otro pilar más para el adventismo que muchos se sorprenden. Y les voy a mostrar la cita de la sierva del Señor. Y es la experiencia del pueblo de Dios. ¿Y por qué la experiencia del pueblo de Dios es un pilar importante para nosotros? Y yo diría que monumental. Y esas son mis palabras. Si alguien está en desacuerdo, no hay problema. Pero es un pilar. Pero para mí son un pilar monumental. Porque en la experiencia del pueblo de Dios puedo ver la astucia de Satanás usando la misma estrategia, presentando una verdad a media, oculta la otra mitad de la verdad y no la puedes encontrar. Si nosotros no investigamos sin ideas preconcebidas, nos quedamos con la verdad a medias que él nos presenta, que él sabe que nosotros queremos encontrar, incluyendo la verdad del Padre y del Hijo. Miren lo que dice el Señor para que nadie crea que yo estoy poniendo palabras mías. Dice ella, no ha de haber ningún cambio en las características generales de nuestra obra. Ella está hablando de su tiempo, no de hoy. Y nos está diciendo a nosotros hoy, no debemos hacer cambio en las características de la obra. Debe permanecer tan clara y distinta como lo ha hecho la profecía. Ninguna línea de verdad que haya hecho del pueblo adventista el séptimo día lo que es, ha de ser debilitada. Pero para ser más específica, ella dice, tenemos los antiguos pilares de la verdad, de la experiencia y del deber. ¿Cuáles son los pilares que ella se refiere? En parte, aquí hay una lista. En otra, nos dice el pilar de la experiencia y los pilares del deber. Así que el deber de predicar el mensaje del primer ángel, la predicación del adventismo de Cristo Jesús, es parte de un pilar de nuestra fe y nadie lo menciona ni lo habla. Y dice ella, debemos permanecer firmes en defensa de nuestros principios a la vista de todo el mundo. Ustedes ven ese nombre que está en pantalla a mano derecha arriba, Bethel Seventh Day Church. Nosotros tenemos una iglesia organizada y hemos estado organizándonos, avanzando, tal como lo hicieron los pioneros, bajo la misma luz que Dios le dio a ellos. Estamos indagando, estamos investigando. Qué hermosa experiencia he tenido yo, que cuando he ido a ciertos aspectos legales de la organización de la iglesia, cada vez que me preguntan, ¿cuál es el nombre de la iglesia? Bethel Seventh Day Church. Oh, eres adventista el séptimo día. Cada vez que estoy pidiendo crear una cuenta, me dicen, ¿a qué conferencia de la iglesia adventista pertenece? Es a la de las Carolinas, porque estamos en Carolina del Norte. No, nuestra iglesia no pertenece a la conferencia de las Carolinas. ¿Por qué el mundo sabe? Porque estos pioneros hicieron una obra. Ese librito que ustedes ven aquí tiene una experiencia. Ellos son los que trabajaron. Ellos son los que se ganaron respeto por su apellido. Ellos son los que levantaron una denominación con una fe tan fundamentada en la verdad que hoy en día la iglesia adventista el séptimo día es la segunda denominación más grande en el mundo, siguiendo a la iglesia católica. Somos uno de los más pequeños. Imagínense una casa de gente rica con 12 hijos. Porque eso es lo que son las iglesias, hijas de la ramera. ¿De dónde sale el adventismo? De los hijos de las hijas de la ramera. Ellos salen de las iglesias caídas y dicen, no vamos a hacer más Babilonia, no vamos a hacer más confusión, no vamos a estar en estos engaños, vamos a levantar la verdad. Y ahora estos hijos
o este hijo, vamos a ponerlo como una semilla, la semilla del remanente, ese remanente trabajó tan arduamente que ha levantado un imperio. Ese imperio es reconocido por nuestra fe, que donde se diga el nombre de Adventista del séptimo día, hay respeto. Y ahora nosotros, descendientes de este remanente, nosotros heredamos ese apellido. Nosotros heredamos ese nombre. Cuando yo era niño, mis padres son gente sencilla para aquellos que no los conocen en persona. No son gente de dinero, no son gente de gran importancia, no son gente profesionales, no tienen títulos. Mis padres hicieron su vida trabajando, incluso lo diré, éramos nosotros limpiadores de pisos. Y como joven, al fin yo me acercaba a mi papá y yo le decía, ¿por qué somos pobres? Yo no quiero ser pobre. Y cuando tenía que salir a trabajar con él como adolescente, al fin me sentía yo en vergüenza de lo que fueron mis padres, de lo que eran mis padres. Hoy en día, traduciéndolo a la situación del adventismo, nos sentimos con vergüenza de lo que fueron nuestros padres. Y mi padre me enseñó a mí unas palabras que son esenciales para la ética laboral. Y es lo que hoy me ha ayudado mucho a ganarme el respeto tanto en una comunidad local como en una comunidad internacional. Lo que sea que tú hagas, tú lo haces bien porque tú eres un hijo de Dios. Y a donde sea que tú vayas, tú lo tienes que hacer de tal manera que cuando las personas pasen detrás de ti y vean tu trabajo, declaren, aquí estuvo Yeser. Por aquí pasó un Alejo. Ética es algo que hoy en día no se tiene. Y la Biblia nos habla a nosotros de tener una ética de trabajo. Nos dice de servir a nuestros jefes de buena voluntad y hacer un buen trabajo, porque nosotros estamos dando un testimonio que nosotros hacemos esto por amor a la palabra de Dios. Y nos habla de ser buenos empleados y también ser buenos jefes, claro. Pero no me estoy tirando a los jefes, me estoy tirando a cada uno de nosotros como personas individuales. Lo mismo se aplica al adventismo el séptimo día. Por donde sea que tú pases compartiendo el evangelio, que las personas sepan, este es un adventista del séptimo día. Que las personas reconozcan, este es un adventista del séptimo día. Que tu apellido deje una marca por los pasos que tú vas caminando en este mundo, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo hicieron los discípulos, como lo hizo José en Egipto. De tal manera, José vivió su vida que el bien que él hizo, su buen trabajo, su sacrificio, conllevó a que el hombre más poderoso del mundo recibiera a su padre y le diera honores. Como hijo, mi legado es vivir de tal manera, de acuerdo al quinto mandamiento, que cada aspecto de mi vida, de mi carácter, de mis palabras, de mis acciones, honren a mi padre y a mi madre. Incluyo a mis abuelos, incluyo a mi hermana, incluyo a mis tíos, a mis tías, a mis primos, a mis primas, a mi cuñado, a mi esposa, a mi hijo. Sobre todo, esto, a Dios. Como adventista del séptimo día, honremos a los que estuvieron antes de nosotros. Dice ella, una cosa es seguro, que pronto se verá realizada la gran apostasía, que se está desarrollando, creciendo y fortaleciéndose. ¿Y en qué consiste esta gran apostasía? Dice ella, debemos aferrarnos a los primeros principios de nuestra fe denominacional y avanzar de fortaleza en fortaleza hacia una fe más firme. Necesitamos ahora una visión más amplia y una fe más profunda, más ferviente, inquebrantable en la dirección del Espíritu Santo. Pero hoy en día se leen estas cosas y la primera acusación que su servidor ha recibido es, oh, el hermano Alejo cree más a la hermana White que a la Biblia. Si esa es tu interpretación, pues adelante. ¿Y cuál es mi pecado? ¿Que quiero creer en la profeta de Dios? ¿Que tomo a la Biblia y la entiendo
Y cuando no la entiendo, busco del testimonio de Jesús para que me ayude a entenderla, porque no quiero tener ideas preconcebidas, porque me he cansado de más de 100 años de apostasía de la iglesia adventista creyéndose que sabe más que los antepasados. Discúlpenme. Yo fui un joven que por poco tiempo pasé por la crisis de creerme que yo conocía más que mis padres. Y gracias al Señor escuché bastante consejo. Y me he adaptado a escuchar más consejos que a creer en mis propias palabras y en mis propias decisiones. Y hasta el día de hoy, siendo un hombre casado, teniendo a mi esposa y teniendo a mi hijo, mis padres, mi familia y el equipo del Clamor de Medianoche saben muy bien que yo no tomo decisiones por sí solo. Porque esa fue la manera en que yo fui criado. Y esa es la manera en que la sierva del Señor quiere que tú y yo crezcamos en la fe. Escuchando consejos. Dice ella, Dios me ha dado luz con respecto a nuestras publicaciones periódicas. ¿Qué es? Ha dicho que los muertos deben hablar. Cualquiera que cree en la no inmortalidad del alma pondría el grito en el cielo. ¡Oh, espiritismo! No. Ella dice, ¿cómo? ¿Cómo es que los muertos deben de hablar? Sus obras los seguirán. Eso es Apocalipsis 14. Debemos repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, quienes sabían lo que costaba buscar la verdad como si fuera un tesoro escondido y quienes trabajaron para sentar las bases de nuestra obra. ¿Quiénes sentaron la base? ¿Quiénes pusieron el fundamento? ¿Quiénes trabajaron para poner ese fundamento de concreto sólido? Ellos. ¿Y esto que está diciendo la hermana White es su opinión o es algo que Dios le reveló? Ella dice, Dios me ha dado luz. No es un consejo. Eso es revelación. Y la revelación sigue diciendo, avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. No la influencia de Satanás, no la influencia de confusión, no la influencia de estar peleados. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, uno a uno, estos pioneros están falleciendo. La palabra que se me ha dado eso es la orden. Que se reproduzca lo que estos hombres escribieron en el pasado. Ellen White escribió al anciano Olsen, 1890, él era el presidente en aquel tiempo. Olsen no fue pionero. Olsen no tenía a quien confiar. Olsen fue alguien que traicionó a sus propios padres espirituales. Y ella le escribe a Olsen y ella dice lo siguiente. Le digo que deje que el anciano Loughborough realice una labor que es urgentemente necesaria en las iglesias, que vaya de un lado a otro, a todas partes, contando lo que ha visto, conocido y experimentado en el surgimiento del mensaje del tercer ángel. Esto es la biografía de nuestros padres. Esto es el testimonio de su sacrificio. Este es nuestro origen. Porque es que somos adventistas del séptimo día. Un libro rechazado, ignorado, echado hacia un lado. ¿Qué sigue diciendo ella? El relato de la experiencia que vivió el pueblo de Dios en los inicios de nuestra obra debe ser nuevamente impreso. Muchos de los que han llegado a la verdad desde entonces desconocen la manera en que el Señor obró. Vuelvo a repetirlo, muchos de los que han llegado a la verdad desde entonces desconocen la manera en que el Señor obró. Ustedes saben a quién le está hablando esa cita, a Yeser Alejo, a Eugenio Alejo, al pastor Cecilio Pérez, a Avian Pérez, a Ariel Pérez, al Clamor de Medianoche. Si ustedes consideran que esa amonestación también es para ustedes, pues gloria a Dios. Porque nosotros verdaderamente habíamos llegado a esta verdad desconociendo esto. Y miren lo que dice ella, la experiencia de William Miller y sus colaboradores, del capitán Joseph Bates y de otros pioneros del mensaje adventista debe mantenerse presente ante nuestro pueblo. El libro del anciano Loughborough, debe recibir atención. Nuestros líderes deben ver qué se puede hacer para la circulación de este libro.
¿Es la recomendación de Yeser Alejo leer este libro? No, no es mi recomendación. Me hago eco de las palabras de la sierva del Señor. Y si alguien me dice, bueno, yo estoy en desacuerdo contigo, bueno, no es conmigo, yo soy eco de las palabras de la hermana White. No son mis palabras. Yo no conocí el libro. Yo no lo escribí. No es mi opinión. Es lo que fue entregado. Sigue diciendo, debemos estudiar para encontrar la mejor manera de repasar nuestras experiencias desde el comienzo de nuestra obra, cuando nos separamos de las iglesias y avanzamos paso a paso en la luz que Dios nos dio. Entonces asumimos la postura de que la Biblia y solo la Biblia debe ser nuestra guía y nunca debemos de apartarnos de esta postura. ¿Ustedes creen que ellos se apartaron de esa postura? ¿Ustedes creen que ellos tenían pilares de nuestra fe, principios fundamentales de nuestra fe, declaraciones de la fe que no estaban basados en las escrituras? ¿Verdaderamente creemos nosotros que los pioneros tenían posiciones que no estaban basadas en las escrituras? Dice ella, recibimos maravillosas manifestaciones del poder de Dios. Y dice ella que se obraron milagros una y otra vez. Cuando nos vimos en apuros, el poder de Dios se manifestó a nuestro favor. En tales momentos las almas fueron convictas y en medio del desprecio y la burla de las iglesias opositoras dieron testimonio a favor de la verdad. Así crecía poderosamente la palabra de Dios y prevalecía. Bajo la predicación de la verdad, los hombres se convertían y eran instruidos en el camino del Señor, y siendo fervientes en el espíritu, hablaban y enseñaban diligentemente las grandes cosas del Señor. Era muy joven entonces, declara ella, pero creí en el mensaje y el espíritu del Señor estaba sobre mí. El espíritu me guió a desempeñar un papel importante en la obra del Señor en ese tiempo. ¿Podemos negar esto? ¿Somos nosotros merecedores de heredar el nombre, el apellido, sin conocer nuestra historia? No he perdido nada de mi fe en el mensaje, declara la sierva del Señor. Después de 1844 éramos un pueblo desilusionado, poco numeroso. Buscamos al Señor con gran fervor y leímos y releímos sus mandamientos. Vimos cómo habíamos estado obrando y andando en contra de ellos. Y entonces agradecimos al Señor por nuestra decepción. Estudiamos con diligencia el capítulo 14 de Apocalipsis y discernimos el significado de las palabras. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Se nos dio luz sobre las exigencias de la ley de Dios. Nos convencimos de que el séptimo día es el sábado del Señor y comenzamos a observarlo como santo para Él. ¿Estamos nosotros discerniendo el significado de esas palabras? Se me ha instruido, esto es otra cita ahora, se me ha instruido que destaquemos el testimonio de algunos de los antiguos obreros que ya han fallecido, que continúen hablando a través de sus artículos como se encuentra en los primeros números de nuestros periódicos. Estos artículos deben reimprimirse para que haya una voz viva de los testigos del Señor. La historia de la experiencia inicial en el mensaje será una fuerza para resistir la ingeniosidad magistral de los engaños de Satanás. Vuelvo a repetir, Satanás te presenta una verdad a media para ocultarte la otra mitad, o el otro pedazo, o el 10%, o el 20%. Con tal de que se quede algo fuera y él gana. Pero si vamos a la experiencia, si estudiamos lo que Dios nos ha dado, si estudiamos lo que Dios inspiró, vamos a ver los engaños de Satanás. Tan fáciles como ver al sol al mediodía. Y sigue diciendo ella, estos artículos deben reimprimirse para que haya una voz viva de los testigos del Señor. La historia de la experiencia inicial en el mensaje será una fuerza para resistir la ingeniosidad magistral de los engaños de Satanás. Esta instrucción se ha repetido recientemente. Debo presentar ante la gente los testimonios de la verdad bíblica y repetir los mensajes decididos que di hace años. Deseo que mis sermones en los campamentos y las iglesias tengan vida y cumplan su función. Consejos para escritores y editores. Las verdades que el Elder Burrow, el anciano Loughborough, expuso con respecto a los testimonios del Espíritu y Profecía, que por cierto, este libro
Este libro que ustedes ven aquí es un libro apologético a favor de las visiones de la hermana White. Para aquellos que no creen en la hermana White o que pasan trabajo, si ustedes hacen que lean estos libros, aquí hay registros de todo lo que Dios manifestó en la sierva del Señor. El testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Ahí está. Esa es la defensa. Dice, las verdades que el anciano Loveborough expuso con respecto a los testimonios del Espíritu y profecía revelan que satisfacen las necesidades universales de toda la humanidad y resisten firmemente cualquier palabra de error que pueda surgir contra ellos. Los siguientes mensajes nos indican por qué debemos repetir las palabras del pionero en nuestra obra, quien supo lo que costó sentar las bases de esa obra. Debemos repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, quienes supieron lo que costó buscar la verdad como un tesoro escondido y quienes se esforzaron por sentar las bases de nuestra obra. Avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno a uno, estos pioneros están desapareciendo. La palabra que se me ha dado es que se reproduzca lo que estos hombres han escrito en el pasado. El hecho de que estemos predicando que hay que leer los escritos de los pioneros y aprender de estas cosas, ¿quiere decir que el mensaje de los tres ángeles pierde su función o su importancia? En lo absoluto. Tanto como ella anunció de hablar sobre los escritos de los pioneros y volver a reimprimir la obra que ellos hicieron, ella también nos dice que el tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primero y segundo ángel. Todos deben comprender las verdades contenidas en estos mensajes y ponerlas en práctica en su vida diaria, pues esto es esencial para salvación. Tendremos que estudiar con diligencia y en oración para comprender estas grandes verdades, y nuestra capacidad de aprender y comprender se pondrá a prueba al máximo. Carta 97, año 1902. Hermanos, hemos llegado a 1 hora y 15 minutos de nuestro tema y hemos cubierto bastante. Verdades esenciales que encontramos en la Biblia que nos hacen a nosotros adventistas el séptimo día, pero al mismo tiempo algo más especial que simplemente decir que somos adventistas el séptimo día y de que creemos estas cosas. Estamos nosotros llamados a regresar a estos tiempos donde se debe de encender la lámpara, orar al Señor, dejar nuestras ideas preconcebidas en la puerta y decirle: Señor, muéstrame la verdad como tú se la mostraste a mis padres antes pasados. Muéstrame la verdad como se la mostraste a tu pueblo, tus fieles siervos, los pioneros. Muéstrame cuál es tu voluntad para el tiempo en el cual estamos viviendo. Hazme receptivo de tu espíritu y que de alguna manera pueda merecer yo llevar ese nombre adventista del séptimo día. No es cualquier nombre, hermanos. Es una herencia. Y esa herencia debe de respetarse. Porque nuestros padres trabajaron mucho, mucho, mucho. Se sacrificaron mucho para que tú y yo hoy tengamos nosotros un apellido que cuando estemos caminando en la calle y la gente nos vea, automáticamente recibimos respeto por el sacrificio que ellos hicieron. ¿Que cometieron errores? Absolutamente. También lo hizo Pablo, lo hizo Pedro, los profetas, los patriarcas. ¿Y qué? El hecho de que Elías salió huyendo quiere decir de que Dios no lo pudo usar. El hecho de que David cometió adulterio y mandó a asesinar a un hombre quiere decir de que ya Dios no lo pudo usar. Hay consecuencias por nuestras acciones. Y el pobre David no pudo cumplir uno de sus sueños, que fue construir el santuario. Pero de la descendencia de él viene Cristo Jesús. Y aunque Pablo fue alguien explosivo, agresivo, que mató un montón de personas y prácticamente los entregó en manos de asesinos, Dios lo convirtió de monstruo a apóstol. Pedro, que abandonó a Cristo en la hora más dura de la prueba que Cristo tuvo antes de la cruz, Dios lo convirtió en un pilar del evangelio, predicador, evangelista, un líder que levantó la iglesia y la organizó en su tiempo. Hay un precio por predicar la verdad. Y nosotros, desde que entendimos la verdad del Padre y del Hijo, nosotros sabíamos
que el precio era alto. No porque en el Padre y el Hijo nos dimos cuenta que el precio era alto, sino porque desde antes, desde hace años, nos hemos venido dando cuenta que mientras más luz Dios va dando, más te va alejando a las personas que tú conoces. Y mientras más fiel tú eres a lo que Él te entrega como luz, más guerra se levanta en contra tuya. Es una evidencia de la manifestación del Espíritu de Dios que una familia esté unida para la predicación del Evangelio. Porque una familia no permanece unida si Cristo no es el centro. Y no existe familia perfecta en esta tierra. Dios nos ha llamado y los ha llamado a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros para levantar en alto el estandarte que Él entregó. No está interesado en que tú saques nuevas ideas. No está interesado en que tú creas diferente a los pioneros. Él está interesado en que las mismas verdades que Él una vez entregó a sus santos, que hoy tú y yo participemos de esa misma experiencia. Espero que este tema te haga reflexionar y que sirva como testimonio de que nosotros no hemos abandonado la sola escritura. Siempre hemos leído la Biblia, siempre hemos leído el espíritu de la profecía. Pero algo que seguramente no hicimos bien y que fue un error de nuestra parte fue no leer lo suficiente de los pioneros. Y ahora te comparto que aparte de la Biblia y el espíritu de la profecía, vamos también a leer lo de los pioneros. No porque es nuestra opinión, sino porque la sierva del Señor así lo declaró, porque Dios lo dijo y nosotros lo creemos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te dé espíritu de valentía para pararte de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Y que a pesar de toda la crisis que vayas a experimentar, del punto en adelante, cuando tú tomes tu decisión, que no se te olvide que tienes un nombre que has heredado y tenemos que vivir a la altura de ese nombre. Adventistas del séptimo día. Esto, hermanos, ha sido la segunda parte de nuestro tema, la plataforma. Vamos a cerrar con unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por esas vigas sólidas que tú has entregado para nuestra fe como adventistas del séptimo día, tan claramente demarcadas en las sagradas escrituras. Pero también estamos muy agradecidos por el pueblo que tú levantaste, que levantó el estandarte y la verdad por encima de las ideas humanas. Padre, estamos pidiendo que nos des la fuerza que les diste a ellos, la sabiduría y el conocimiento. Haznos receptivos de la lluvia temprana para entonces poder recibir más doctrina tardía. Estamos listos y preparados para cumplir tu voluntad. Meramente necesitamos fuerza, pero no fuerza de ejército, ni tampoco fuerza bruta física, Padre. Necesitamos la fuerza que solamente proviene de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a seguir adelante con la verdad que tú nos has entregado y que al nosotros identificarnos como adventistas del séptimo día, podamos nosotros honrar la experiencia de aquellos que tú levantaste y les entregaste ese nombre, ese apellido. Ayúdanos, Padre, a poder vivir de tal manera que se cumpla el quinto mandamiento en nuestras vidas, no solamente con nuestros padres y nuestros ancianos de sangre en la familia, sino también con nuestros padres espirituales. Que podamos nosotros honrar ese nombre por el cual ellos se sacrificaron y lo entregaron todo. No somos dignos de nada de parte de ti, pero tú nos has dado misericordia y nos has dado gracia. Y sabemos que a través de la autoridad de tu Hijo Cristo Jesús, nosotros tenemos acceso y derecho para poder nosotros apelar a tu poder y poder recibir el derramamiento de tu Espíritu. Úngenos y ayúdanos a mantenernos firmes, aunque se desplomen los cielos. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados y nuestra ignorancia. Y ayúdanos a seguir adelante y poder proclamar el mensaje de los tres ángeles. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hermanos, que Dios me los bendiga. Feliz sábado, buenas noches y que descansen. Amén.